un nuevo día para poder disfrutar de cada una de sus misericordias. Le invito a buscar en su Biblia el libro de Mateo, capítulo 13, verso 33, vamos a leer, verso 31, vamos a leer, libro de Mateo, capítulo 13, verso 31, vamos a estar leyendo para la honra y la gloria del Señor. Libro de Mateo, capítulo 13 y el verso 31 vamos a estar leyendo, según el Evangelio de Mateo, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Otra parábola les refirió, diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves de los cielos y hacen nidos en sus ramas. Puede sentarse, querido hermano. Vamos a meditar bajo el tema: de lo vil te escogió el Señor. Ese va a ser el tema de esta noche. De lo vil te escogió el Señor. Tenemos el relato según el Evangelio de Mateo. Le leo el relato según el Evangelio de Marcos, capítulo 4, verso 30, que dice: decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que se siembra en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves de los cielos pueden morar bajo su sombra. Luego, según el Evangelio de Lucas, nos dice de la siguiente manera, en su capítulo 13 y versículo 18, y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves de los cielos anidaban en sus ramas. Esos son los tres relatos que tenemos de la misma historia, de la misma parábola de Jesús. Yo creo que no tendría que explicarle qué es una parábola, pero la parábola es una comparación que Jesús utilizó para poder mostrar los secretos del reino de Dios. Ahora bien, la Biblia nos comienza hablando primero del reino de Dios. Cada uno de los que estamos acá hemos visto una película, un documental, películas de diferentes índoles en las cuales o hemos leído la Biblia, ¿verdad? Para hacerlo más sinceramente posible, o hemos leído la Biblia y conocemos lo que es un reino. En el reino estaba constituido un rey sobre el cual pesaban todas las leyes, y nadie debajo de ese reino podía poner o proponer su propia ley o decir: no estoy de acuerdo con ella. Todo y cuando fuera un ciudadano del reino, tenía la obligación de cumplir leyes, normas, estatutos y mandatos del rey. Ahora bien, cuando hablamos del rey o el reino, era una forma absoluta de un solo hombre, es decir, una sola ley. Lo que dictaba el rey, eso se cumplía sí o sí. También nos habla de la semilla o grano de mostaza. Dos parábolas o en dos pasajes distintos en el Nuevo Evangelio nos habla acerca de la semilla o grano de mostaza. El primero nos habla de la fe. Nos habla acerca de que un hombre trajo a los discípulos su hijo. Le llaman lunático, algunos dicen que tenía problemas epilépticos en su mente, y por ende la Biblia dice que un demonio lo tenía mudo y sordo.
Y de vez en cuando lo tiraba al fuego, de vez en cuando al agua, y no lo podía controlar su padre. Y lo llevó a los discípulos. Los discípulos, al no poder hacer nada, el padre, temiendo que su hijo no pudiera ser libertado, busca a Jesús y le dice: lo he llevado a tus discípulos y no han podido hacer nada. Cuando Jesús reprende de una manera excepcional, con autoridad y de una manera como Él solo lo sabe hacer, el demonio sale fuera. Y los discípulos, consternados, le preguntan: ¿por qué no pudimos nosotros? Y Jesús les dijo una frase tan, podríamos decirlo, dura, pero a la misma vez reconfortante. Oh generación perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes, con vosotros? Este género no sale si no es con ayuno o oración. Os digo que si vuestra fe fuera como un grano de mostaza, harías esto y más grandes cosas. Ahora bien, pero en esta parte no nos está hablando de la cantidad o el tamaño o la calidad de su fe. Nos está hablando del reino de Dios, que es semejante a un grano de mostaza. Según el pueblo judío, estaba esperando un libertador, un caudillo que se levantara en medio de la sociedad política que ellos vivían, para poder libertarlos de la opresión del yugo romano. Ellos estaban esperando a alguien que los libertara, un rey, un libertador, alguien que se iba a presentar según las escrituras antiguas, es decir, los escritos de los profetas presagiaban o estaban profetizando acerca de la venida del Hijo de Dios, que iba a venir a libertarlos. Ahora bien, la Biblia no menciona en esas profecías de qué manera los iba a libertar. Y ellos, cegados por el deseo de vivir libres nuevamente, ya que habían sido esclavizados por todos los pecados que cometieron, por tanto se decía de Israel: y se levantó en Israel un rey que fue peor que el primero, y comenzaron a degradarse, a volverse esclavos de las diferentes naciones que el Señor, que Dios no quería que los subyugaran a ellos. Ahora bien, el pueblo judío estaba esperando este libertador. Por ende, mientras Jesús dice y menciona esta parábola, muchos de ellos ponían atención, porque decían: nos va a mostrar cómo es el reino de Dios. Nos va a decir cómo va a ser el reino que Él viene a constituir esta tierra. Nos va a enseñar. Posiblemente muchos de ellos querían escuchar cómo eran los querubines, cómo eran los ángeles, cómo eran los carros de fuego, cómo eran las calles en las que iban a andar, qué tipo de proyectos traía, así como nosotros escuchamos ahora de la política que se hace o no se hace. Ellos querían ver, querían contemplar, querían escuchar e imaginarse cómo iba a ser el reino de Dios que Él venía a constituir a la tierra. Pero para su confusión, se levanta un hombre pacífico, un hombre que le encantaba sanar enfermos, estar con los pobres, andar con los publicanos, estar cerca de las personas necesitadas, en realidad de corazón, de una libertad. Jesús no se rodeó de personas que querían hacer una revuelta en contra del pueblo romano. Se rodeó de personas pobres, publicanos, prostitutas, a las cuales Él traía la libertad que iba a antecedernos a cada uno de nosotros. Porque si estamos en este lugar es porque el reino de Dios creció en nosotros como la semilla de mostaza crece. Ahora bien, no era lo que esperaban, no era lo que ellos imaginaban. No era como Simón, que pertenecía a una secta llamada los celotes, que se encargaba, ¿verdad?, o quería libertar al pueblo judío de la esclavitud del pueblo romano. Pues no vivían bien. Nadie que esté esclavo vive bien. Nosotros, mientras estábamos en delitos y en pecados, esclavizados, jamás vivimos bien.
Ahora estamos sentados acá. Venimos no porque nos traen, venimos por nuestra propia cuenta, porque el reino de Dios ha crecido en nosotros. Ahora bien, la semilla de mostaza, lo voy a pasar al otro lado. La semilla de mostaza no es la más pequeña de todas las semillas, como nosotros la conocemos. Pero, para que me entienda, y no quiero que piense que estoy contradiciendo la Escritura, sí era la más pequeña en los cultivos judíos. Por eso Jesús se toma la retribución y decir que era la más pequeña de todas las semillas para un judío, según los cultivos que él hacía. Dice que en el tiempo judío para un agricultor judío era la semilla más pequeña. Hace referencia a la semilla de mostaza más común. Algunos dicen que fue la negra, aunque las semillas de mostaza oriental son como blanquitas. ¿Alguien conoce la mostacita acá? Similar, así de pequeña. Ahora bien, nos dice también que la semilla de mostaza, mientras es sembrada, no genera ningún tipo de sonido, no genera ningún tipo de cambio, ningún estruendo, ni algo fuera de lo común. Yo creo que suena más un grano de elote mientras usted lo anda, un grano de maíz mientras lo anda en el morralito, mientras lo va sacando para sembrarlo. La semilla de mostaza era la más pequeña de todas las semillas. Y Jesús hace la comparación diciendo que el reino de los cielos es semejante, se parece, o con qué lo compara, con la semilla de mostaza, la más pequeña de todas las semillas que tenía el judío para poder sembrar en un huerto. No hace una diferencia. Posiblemente muchas se perdían, ¿verdad?, en el campo. Posiblemente los ratones se las comían en el lugar, en el almacén donde estaban, con que se comen el maíz, que es más grande. Pero la semilla de mostaza, hay unos datos curiosos acerca de esto y quiero que me ponga atención. La semilla de mostaza no se siembra en cualquier campo, sino en el suyo, ya destinado para él. La semilla de mostaza con el tiempo crece. Y algo que a nosotros nos debe de impactar es que una semilla tan pequeña hace un arbusto. El arbusto se convierte en un árbol fuerte y grande y frondoso. Y la Biblia nos dice que en ese árbol fuerte, grande, frondoso, venían las aves del cielo a posar, a reposar en él, a anidar, a poder vivir en ese árbol. La semilla de mostaza es una de las semillas más resistentes. Si es pisoteada, quemada, no se quiebra. Crece muy veloz hasta ser un árbol fuerte. La semilla de mostaza es la única semilla que no es híbrida. Según datos científicos, la semilla de mostaza no se puede mezclar con otro tipo de semilla. Para que vaya entendiendo esos datos, la semilla de mostaza se siembra en su lugar, en ningún otro lugar mezclándolo con diferentes hortalizas, no, se mezcla en su pedacito de tierra ya aparte para ella. Si usted la quema, si usted la pisotea, como es tan pequeña, cuesta partirla. Y la palabra del Señor nos hace entender que a pesar de que comienza pequeño el reino de Dios en nuestras vidas, aunque usted quiera quemarlo, aunque usted quiera pisotearlo, aunque usted quiera hacer diferentes cosas con él, él va a crecer, él va a germinar, él va a poder convertirse en un arbusto a su tiempo. ¿Cuándo fue sembrada esta semilla en nosotros? ¿Quién es la semilla de mostaza representada en esta parábola? La semilla de mostaza es Jesús. Como semilla más pequeña, nació en un pesebre,
Vivió como una persona pobre, hija de carpinteros. Hizo o pasó desapercibido hasta los 33 años, cuando comenzó su ministerio y comenzó a convertirse en un arbusto. Cuando comenzó a principiar su ministerio y atrajo, como los hijos no quisieron hacerse presente a su llamado, comenzó a traer las aves de los cielos, a posar en el reino de Dios que era Él. Ahora bien, el reino de los cielos comienza pequeño, como la mostaza. Crece rápido en un terreno fértil para ella y se convierte en un árbol grande, donde las aves de los cielos, que somos nosotros los gentiles, que hemos ido a posar en ese árbol, estamos allí desde entonces. Ahora bien, como le digo, Jesús es esa semilla. Creció en la tierra, pequeño, desapercibido. ¿Quién se dio cuenta de que el Hijo de Dios estaba naciendo en la tierra? Nadie. Solo las personas que Dios se las quiso revelar. ¿Quién se ha dado cuenta que el Evangelio fue sembrado en su corazón? Ni usted se dio cuenta. Llegó a un culto, se sentó, escuchó la palabra y de repente se fue, su vida siguió igual. Pero la semilla ya estaba sembrada y por eso estamos acá, sentados en silla de honra, porque el reino de los cielos creció en nosotros. Ahora bien, ¿qué hicimos para que creciera? El salmista dice: si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Nótese que hay cierta confusión en ese versículo. Nosotros nos podemos confundir, porque si Jehová no edifica, en vano trabajan los edificadores. Los edificadores somos nosotros. Podemos jalar cemento, podemos jalar bloques, podemos hacer la zapata, pero si el arquitecto, el consumador de la obra, no hace el trabajo, nosotros en vano estamos acarreando materiales. ¿Qué hicimos para que creciera el Evangelio en nosotros? ¿O qué estamos haciendo para que esa semilla germine? Porque le voy a decir algo muy importante que usted ya lo sabe. No todos los que estamos aquí hemos trabajado o ha crecido ese reino de los cielos en nosotros. El hecho que usted esté acá, el hecho que venga, el hecho que se presente a todos los cultos, no quiere decir que el reino de los cielos ha crecido en cada uno de nosotros. Eso simple y sencillamente puede decir que usted está queriendo que crezca, está trabajando para ello, pero le falta algo. Si Dios no hace que crezca el Evangelio en usted, es en vano. Si Él no se encarga del crecimiento de las hortalizas, de las semillas, del sustento diario que nosotros nos comemos día a día, es en vano. Pero si estamos acá es porque queremos que esta semilla germine, que se convierta en nosotros en un arbusto, hasta ser un árbol fuerte del cual puedan venir muchas aves cerca de nosotros, bajo la sombra de nuestro gran árbol, a cobijarse. Ahora bien, Dios quiere que su reino, y sabe que su reino comienza pequeño, pero que esa semilla de Jesús crezca en nosotros. Como le digo, Dios da el crecimiento. Si el que va a sembrar lleva las semillas, esperando, comienza a sembrar, después de haber arado, después de haber preparado el terreno, es decir, a medio trabajo o casi trabajo completo prácticamente. Porque todos los que han trabajado en el campo saben que primero se prepara el terreno, luego se ara el terreno con bueyes en todo el día, el calor,
la fatiga, la falta de agua, comenzando, y que tienen que ver que el surco quede recto, si no es un solo desastre. Es decir, que ya ha hecho todo el trabajo y luego llega y coloca la semilla en el terreno fértil. ¿Qué hace después de eso? Le puede comprar no sé con cuántos sacos, ¿verdad? De triple 15 se puede abonar una milpa, pero le puede comprar los que usted quiera. Si el Señor no quiere que crezca, no crece. Si viene el agua, se la arruina. Es que el Señor se encarga del crecimiento. Ahora, la semilla de mostaza, algo tan insignificante, y por eso le decía, el tema de lo vil nos escogió Dios. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos crece en mí primero. La semilla es depositada en mí. Posiblemente muchos de nosotros venimos a la iglesia un día, nos presentamos, nos hicimos presentes a un culto, escuchamos la palabra del Señor, nos fuimos y tranquilos, no pasó nada. Volvimos a venir, nos invitaron, nos hicimos presentes, pero esa semilla ya iba en nuestro corazón. Esa semilla, poco a poco, mientras más nos acercábamos a Dios, esa semilla iba creciendo. Esa semilla se iba abonando y el crecimiento lo iba dando Dios conforme a cada culto que nos hacíamos presente. Por eso el reino de los cielos es comparado a esta semilla tan insignificante que pasa desapercibida para cualquier persona. El reino de los cielos o el reino de Dios en la iglesia es un arbusto. Cada uno de nosotros fuimos alcanzados por esta semilla. Hemos sido acobijados por ese arbusto y nos hemos refugiado en ese árbol grande y fuerte. Jesús les hablaba por medio de parábola diciendo: ¿a qué haré semejante? Para que entendiéramos, para que comprendiéramos nosotros simples y de una manera sencilla. ¿Quién no conocía la semilla de mostaza en ese tiempo? Si la semilla de mostaza para nosotros es algo que debe estar en la cocina siempre. Es un condimento muy utilizado. En el tiempo de Jesús, aún sus hojas eran utilizadas como vegetales. La mostaza es buena para medicamentos también. O sea, una comparación tan especial la que Jesús hace por medio de la semilla de mostaza. El reino de los cielos era semejante a ella. Comenzó pequeño, como le dije. Sembrada esa semilla en la única mujer que Dios escogió para que viniera su hijo a este mundo. Pasó el tiempo, pasaron 33 años y esta semilla se mantenía oculta, desapercibida. Nadie sabía que estaba ahí. Jesús principia su ministerio y comienza a llenar. Se hizo arbusto de repente. Comienza a llenar, a llamar a los diferentes discípulos. Comienza a llamar a los 12, llama a los 70, luego a la multitud. Y de repente, usted y yo estamos acá. Porque ese árbol creció. Ese árbol que Dios permitió que creciera, no se detuvo su crecimiento, ni aunque lo quemaron, ni aunque lo pisotearon, ni aunque hicieron con él lo que quisieron hacer. Pero el reino de los cielos sufre violencia, se hace fuerte. Ahora bien, le leo. Primera de Corintios capítulo 6, versos 9 y 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis. Y ahí comienza una larga lista, entre los cuales están los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados,
los afeminados, los homosexuales, los ladrones, los ávaros, que no entrarán en el reino de Dios. Mateo 6:33 nos dice una verdad tan sencilla que nosotros entendemos de una manera distinta. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Qué hacemos nosotros? Buscamos las añadiduras. Al parecer no nos ha quedado claro. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Ahora dice, Primera de Crónicas, versículo 29:11, dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Dice Lucas capítulo 12, verso 32: no temáis manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Mateo 4:17 dice: y desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 19, verso 14 dice: entonces dijo Jesús: dejad a los niños venid a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y así una larga lista que hablan acerca del reino de Dios. Pero déjeme decirle, Dios quiere que su reino, aunque comience pequeño, crezca en usted y en mí. Dios da el crecimiento. Solo procure que la semilla haya sido sembrada en usted. No se preocupe por lo demás. Dios va a dar el crecimiento a su momento adecuado. Que usted no sintió el cambio, siga viniendo, siga haciéndose presente, que tarde o temprano el Señor va a crear un arbusto frondoso y grande en usted. Si el reino de Dios crece como la mostaza, fuerte y resistente, crecerá la iglesia como arbusto utilizado para muchas cosas. Luego crecerá como un árbol fuerte. De una pequeña semilla Dios hace grandes cosas. ¿Quién le ha dicho que usted es pequeño? ¿Quién le ha dicho que usted es insignificante? ¿Quién le ha dicho que nada puede hacer? No somos nosotros mismos que nos menospreciamos. El Señor escogió de lo vil a usted y a mí. Que el Señor le bendiga.